secundaria? Sí, doctora. ¿Qué es lo que ven ahora? Unidad 4, ¿puede ser? Excelente. Bueno, vamos a esperar un ratito y vamos a iniciar. Un minuto y empezamos. Jorge Añasco está. Matías Arias. Presente, doctora. Lorena Rúa. Presente, doctora. Jesús Vareiro. Presente, profe. Santiago Gómez. Blas Villalba. Presente. Juan Jara. Presente, doctora. Osvaldo Duarte. Angelina Medina. Presente, doctora. Iván Chena. Presente. Sol Moraes. Presente. Jazmín Hampart. Presente, profe. Javier Leguizamón. Ulises López. Presente, profe. Liz García. Presente, doctora. Bárbara Portillo. Ana Chamorro. Andrés Zelaya. Presente, profe. Kiara Pertile. Yaniva Vera. Presente, profe. De Sousa Samara. Bueno, vamos a iniciar la clase. Después voy a volver a llamar la lista. Quiero saber nomás cuántos entran a tiempo, cuántos no, cómo se mueven. Les voy conociendo más, incluso en su rendimiento, en los exámenes, nos vamos conociendo.
Bueno, estos son los temas que tenemos que desarrollar hoy y espero que algo de esto hoy comprendan. Bueno, la mayoría van a ver que todo es de Guyton, excepto el inicio. Para hacerles como una introducción, agregué un poco más de información, ya que Guyton en ese respecto no es muy, digamos, ya asume como que uno sabe. Entonces voy a decir unas cuantas palabras en relación a generalidades y les pongo ahí cuál es la bibliografía que utilicé. Bueno, entonces como hablar un poco del sistema endocrino. Bueno, acá nosotros vemos en esta imagen cuáles son las principales glándulas del sistema endocrino. Y como ustedes ven, dice perfectamente sistema endocrino. Endo quiere decir dentro, después vamos a ir comprendiendo más. Bueno, cada una de las glándulas, y vamos a ver cuáles, que forman parte de este sistema endocrino, porque posee varias glándulas, entonces es un sistema. Esas glándulas, a su vez, ¿qué es lo que producen? Hormonas. Y son hormonas específicas para cada glándula. Igual, ¿cuáles son entonces esas glándulas que forman parte del sistema endocrino? Al hipotálamo le tenemos, acá le tenemos a la hipófisis, a la tiroides, a las paratiroides, acá vemos dos, pero sabemos que hay dos a cada lado, al páncreas, pero acuérdense que el páncreas es un órgano que tiene una porción endocrina y una porción exócrina. Si estamos hablando del sistema endocrino, evidentemente nos estamos refiriendo al páncreas en su parte endocrina. ¿Y cuál es su parte endocrina? La que tiene que ver con los islotes de Langerhans, ¿verdad? Que son los islotes pancreáticos. ¿Quiénes son otros componentes, otras glándulas componentes de este sistema endocrino? Las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Y también tenemos en los hombres, tenemos los testículos y las glándulas que se encuentran en las mujeres, ¿verdad? Son los ovarios. Entonces acá tenemos las principales glándulas del sistema endocrino y como ustedes ven, cuál es en la bibliografía, la que me basé de una manera sencilla para mostrarles. Bueno, los órganos individuales entonces que forman el sistema endocrino. Entonces vimos, hay varios órganos acá que he citado. Y aunque formen parte del sistema endocrino y que secretan hormonas específicas, sin embargo, cada órgano tiene una función diferente. Lo que hacen las glándulas suprarrenales no hacen lo que hacen la tiroides, ni hacen lo que hacen los ovarios. Pero en conjunto, todos forman parte del sistema endocrino. Bueno, ¿qué es lo que hace el sistema endocrino? Acuérdense que estoy hablando de las generalidades. Para que ya vemos los componentes del sistema endocrino y ahora el tema es ¿qué hace este sistema endocrino? ¿Cuál es su función en el organismo? Entonces nos dice, este sistema endocrino, que ya vimos todos los órganos que conforman este sistema, coordinan el funcionamiento de diferentes órganos, aparatos y sistemas. ¿Y cómo puede coordinar órganos que están distantes unos de otros? Y nos dice, porque produce y secreta hormonas. ¿Y qué son las hormonas? A grandes rasgos. Son compuestos químicos que se secretan en los órganos, perdón, que se producen en los órganos, pero no quedan en los órganos. Y acá vemos la célula, esta sería de cualquier órgano. En este caso, glándula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esas hormonas se producen en estos órganos, pero no quedan acá, sino que tienen que secretarse. ¿A dónde? A la sangre. Y entonces, es así como esta hormona, esta sustancia química que es secretada por una glándula, va a viajar a través del torrente sanguíneo. Por otro lado, nos dice que por el hecho de que segregan
al torrente sanguíneo se le dice entonces glándulas endocrinas. Una glándula endocrina, ustedes ven acá, estas células no tienen un conducto, sino que lo que producen, lo que sintetizan, segregan al torrente circulatorio. Por eso se le llama endocrino, porque ingresa al torrente circulatorio. Y lo que producen, es decir, la hormona que producen, va a tener un efecto en otro lugar, en otra parte del organismo. Entonces quiere decir que va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar al lugar donde tiene que llegar para realizar su actividad. ¿Y cómo se llama el lugar donde esa hormona tiene que cumplir su función? Se llama órgano o tejido diana o tejido blanco, porque es allí donde esa hormona tiene que llegar y nos muestra muy bien que viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar a ese lugar, ¿verdad? Que es el, digamos, el final de su viaje, pero así fisiológicamente se dice que donde va a realizar su acción se le llama órgano blanco u órgano diana también. Bueno. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Hola, profe. Bueno, y acá decimos entonces las glándulas endocrinas. ¿Por qué son endocrinas? Porque secretan sus hormonas directamente al torrente sanguíneo. Es lo que recién vimos acá. Entonces, miren acá a la derecha. Esta sería la glándula endocrina, ¿verdad? Hay células que conforman y que producen, sintetizan hormonas, y esa hormona tiene que salir. ¿Y a dónde ingresa? Al torrente sanguíneo. Por eso se le llama glándula endocrina. En cambio, ustedes habrán escuchado también glándula exócrina. Glándula exócrina es aquella que también produce una hormona. En este caso acá vemos, pero no secretan al torrente sanguíneo, sino a un conducto, ¿verdad? Que no es un vaso sanguíneo, y entonces por eso se le dice exócrino. ¿Comprenden la diferencia entonces entre una glándula exócrina y endocrina? Sí, profe. Bueno, y en este caso acuérdense, ¿de qué estamos hablando? Sistema endocrino. Entonces nosotros a este tipo de glándulas es que nos referimos cuando estamos hablando de sistema endocrino. De todos aquellos órganos que tienen glándulas que sintetizan hormonas y que las secretan a torrente circulatorio. Y exócrino es lo que acabamos de explicar. Y un ejemplo concreto es el que le acabo de decir. El páncreas, miremos acá el páncreas, que ustedes ya conocen por anatomía muy bien. El páncreas tiene un componente endocrino, y acá están los islotes de Langerhans, que son estos, que tienen las células alfa, beta, los islotes pancreáticos, y que cuando segregan insulina o glucagón, ¿a dónde va? A la sangre. Por eso esa es la porción endocrina del páncreas. En cambio, también en el páncreas hay células acinares que están en el acino. Sin embargo, ¿qué se producen estas células acinares? Se producen enzimas digestivas. Y estas enzimas digestivas se secretan a este conducto pancreático para que termine en el duodeno. Entonces, esta es la porción exócrina del páncreas. Y cuando nosotros entonces hablamos de sistema endocrino, nos estamos refiriendo, cuando hablamos del páncreas, a esta porción endocrina. ¿Quedó comprendido eso? Sí, profe. Ok. Seguimos. Acuérdense siempre que estamos con las generalidades. Bueno, estuvimos diciendo que el sistema endocrino está compuesto por varios órganos. Y uno de los órganos que citó fue el hipotálamo. Y nos dice, si nosotros miramos acá, este es el hipotálamo, que está en el sistema nervioso central. Acá le localizamos a la hipófisis, ¿verdad? Y nos dice que el hipotálamo
recibe estímulos de casi todas las áreas del sistema nervioso central. Es decir, que no es el hipotálamo solo donde se generan los estímulos únicamente para que funcione todo el sistema endocrino, sino a su vez recibe estímulos de casi todas las áreas del sistema nervioso central. Y este hipotálamo, ¿qué hace con esas señales que le llegan? Envía a su vez a la hipófisis. Y esta hipófisis, a su vez, estimula a las distintas glándulas del cuerpo. Entonces, así estamos viendo en líneas generales cómo funciona el sistema endocrino. Y finalmente, estas glándulas son las que van a secretar las hormonas. Por lo tanto, se dice que la secreción de estas hormonas hipofisarias están controladas por el hipotálamo. ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes van a ver cuando lean, que yo estoy segura que van a leer, que van a estudiar, esa interacción que hay entre hipotálamo e hipófisis que nos acaba de decir. No nos decía que directamente la hipófisis sola se autoestimula, no. Nos decía, nos hablaba del hipotálamo y qué pasaba a su vez con el hipotálamo. Este hipotálamo, por el hecho de que interactúa constantemente con la hipófisis, entonces se lo llama eje hipotálamo-hipófisis. Y nos dice que cómo interactúa este hipotálamo con la hipófisis. Y nos dice, se controla por retroalimentación. Vamos entendiendo qué es lo que es controla por retroalimentación. Y ahí nos dice entonces, es el hipotálamo el que va a detectar los cambios en las concentraciones circulantes de hormonas. Entonces, ustedes se acuerdan que finalmente, ¿quién secreta las hormonas finalmente? Estos órganos, estas glándulas endócrinas periféricas, los ovarios, los testículos, corteza suprarrenal, tiroides, riñones, mamas, útero, son los que secretan las hormonas finalmente. Entonces, si el hipotálamo detecta qué es lo que va controlando, le va controlando a estas hormonas. Si detecta que por ejemplo, las hormonas tiroideas o cualquiera de estas hormonas están habiendo más de lo que tiene que haber, entonces, ¿qué va a hacer? El hipotálamo va a disminuir sus impulsos de señales para la hipófisis para que segregue menos, entonces vuelva más al equilibrio. El organismo siempre, desde el punto de ya que estamos hablando de la parte endocrinológica, va a intentar mantener un equilibrio, una homeostasis se llama eso, en el nivel de hormonas que haya. Hay una pequeña variación, pero tiene que ser muy pequeña dentro de límites fisiológicos. Si supera en demasía, va a intentar vuelta a el rango de equilibrio. Si disminuye demasiado, que sería lo contrario, disminuyen demasiado las hormonas a nivel periférico, eso capta el hipotálamo y dice, oye, hay por debajo de lo normal. Entonces, a ver, hipófisis segrega más, entonces a su vez, entonces eso se llama retroalimentación negativa y positiva. Entonces, una y otra, el que haya retroalimentación positiva o que haya retroalimentación negativa es para mantener entonces el equilibrio en el nivel de hormonas circulantes en el organismo. ¿Se comprendió eso? Sí, otro. Bueno. Ok. Entonces vemos que funcionalmente hablando, el hipotálamo, y que vemos otra vez en esta otra imagen, esto representaría el hipotálamo.
Y esta parte representaría la hipófisis. Vemos que funcionalmente están interactuando. La función de uno depende de la función del otro. Pero aquí vamos a ver también que hay relaciones anatómicas, ¿verdad? Cómo hay una relación anatómica entre el hipotálamo y la hipófisis. Bueno, ya sabemos, nos acaba de decir que el hipotálamo modula las actividades de esta hipófisis. Recién hablamos justamente de ese mecanismo de control hormonal mediante retroalimentación, positiva o negativa según sea la necesidad. Y esta hipófisis tiene a su vez un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El hipotálamo, entonces, ejerce una influencia sobre esta hipófisis tanto en el lóbulo anterior como en el lóbulo posterior de la hipófisis. Pero ¿cómo ejerce esa influencia? De manera diferente. La manera en que el hipotálamo le influye a la hipófisis anterior no es de la misma manera que le influye a la hipófisis posterior. Bueno, y nos dice entonces, las neurohormonas sintetizadas en el hipotálamo. Entonces acá ya nos estamos dando cuenta. ¿El hipotálamo sintetiza hormonas? La respuesta es sí. ¿Y qué tipo de hormonas? Neuro. ¿Por qué? Es neurológico, está en el sistema nervioso central. Entonces, acá ya nos está hablando, si nos dimos cuenta, que el hipotálamo sintetiza neurohormonas. ¿Y qué pasa con esas neurohormonas que se sintetizan en el hipotálamo? Dice, llegan esas hormonas que se sintetizan en el hipotálamo al lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Y cómo llega? A través de un sistema vascular, es decir, llega por sangre. Llega hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces, cuando llegan esas neurohormonas, que realmente es donde fueron sintetizadas en el hipotálamo, y llegan hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior, y esas hormonas que llegan allí regulan a su vez, dice, la síntesis por parte de la adenohipófisis de 6 hormonas. ¿Y de qué tipo? Peptídicas, o sea, de naturaleza proteica quiere decir. ¿Y cuáles son estas hormonas que a su vez va a segregar la adenohipófisis, que ya nos dijo, es de naturaleza peptídica, acá nos dice? Y van a influenciar, dice, sobre la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, y también van a influenciar sobre el crecimiento y la lactación. Entonces, estamos viendo la interrelación, estamos explicando que hay entonces entre entre hipotálamo y hipófisis. ¿Pero qué parte de la hipófisis? Hipófisis anterior. Y cómo a su vez esa hipófisis anterior va a regular a estas glándulas. Tiene influencia sobre las glándulas que acabo de decir. Y esas glándulas que acabo de citar, a su vez, son las que sintetizan estas hormonas. ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, profe. Bueno. No existen conexiones nerviosas directas entre hipotálamo y adenohipófisis. La conexión, entonces, que hay entre hipotálamo y adenohipófisis es a través de ¿qué? Acaba de decir. A través del sistema vascular. Sistema vascular, profe. Claro, porque acaba de escribir cómo llega. Bueno. Sin embargo, lo que pasa con la hipófisis posterior o neurohipófisis es diferente. Nos dice
que este lóbulo posterior de la hipófisis, llamada neurohipófisis, sin embargo, aquí sí hay axones. Entonces, aquí sí hay tejido nervioso. Y son axones, quiere decir que hay neurona en algún lado. ¿Y qué nos dice? Acá nos dice que hay axones, no que están las neuronas en la neurohipófisis, sino que lo que hay son axones. ¿Y de dónde provienen? Dice, los cuerpos de estos axones están, o sea, son neuronas que están ubicadas en el hipotálamo. Acá están los cuerpos de las neuronas, ¿verdad? Los cuerpos o somas que ya sabemos por neurología, se encuentran en el hipotálamo. Y emiten sus axones, que son largos, y son sus axones los que llegan a la neurohipófisis. Y en estos axones se almacenan dos hormonas peptídicas también. Fíjense que acá eran hormonas peptídicas y acá también. Y acá dice, se almacenan en los axones dos hormonas peptídicas, que son sintetizadas en el hipotálamo también, y se almacenan acá, en el axón. Son la vasopresina, o también se le llama ADH, o hormona antidiurética, y la otra es la oxitocina. Y estas hormonas, a su vez, ¿verdad?, que se secretan a este nivel, pero se sintetizan a este nivel, son las que van a regular en la periferia lo que significa el balance hídrico, ¿verdad? Acá por el tema del riñón, la eyección de la leche y la contracción uterina. ¿Me siguieron hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Ojalá hayan comprendido. Ok. Casi todas las hormonas sintetizadas, tanto en hipotálamo como en la hipófisis, nos dice, se liberan por pulso. Es decir, no es que en todo momento se están liberando, sino por momentos. Entonces a eso se le llama por pulso, se dice en medicina, no dice por momento. Así, hay un momento que se liberan, se sintetizan y se liberan, y en otro momento no. Algunas hormonas, como la ACTH, que es esta, la adrenocorticotrópica, la hormona de crecimiento, la prolactina, que son de la adenohipófisis, presentan ritmos circadianos definidos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Es un ritmo que varía durante el día, que por ejemplo al inicio de la mañana temprano se puede estar liberando más, para el mediodía menos y para la noche disminuye totalmente. Eso quiere decir ritmo circadiano. Y nos dice que sin embargo otras hormonas como la luteinizante y la folículo estimulante, que es esta, sin embargo tienen ritmos mensuales, es decir, su variación se da sobre todo en el mes. Por ejemplo, en los primeros 15 días en la mujer se secretan de esta manera y los siguientes 15 días de otra manera. Eso entonces tiene un ritmo menstrual, y ese ritmo menstrual también puede estar superpuesto a un ritmo circadiano. Cuando llega el momento en el mes en que tiene que ser liberada, sin embargo, dice, bueno, sí, está en los días del mes que tiene que aumenta su liberación, pero aún así durante la mañana se libera más que durante la noche. Entonces hay una superposición tanto en el ritmo circadiano y el ritmo mensual. ¿Comprenden? Entonces nos está hablando acá la manera en que se liberan las hormonas. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos que todos estos órganos que estoy mostrando acá, endocrinos, periféricos, o sea, están fuera del sistema nervioso central, ¿verdad?
al final, ¿quién les regula todos estos órganos directamente? ¿Quién les regula todos estos órganos endocrinos? La hipófisis. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo les controla su función? A través de las hormonas hipofisarias, porque es así como no es que manda soldados para que les diga qué hacer, ni qué sé yo, saca comunicados, la hipófisis, no. Liberando o no hormonas, así es como les va marcando lo que tienen que hacer a estos órganos endocrinos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces toda esa parte que yo les hablé, les dije que era un poco de generalidades, que creí pertinente hablarles un poquito para ingresar a Guyton. Y en Guyton, ven, dice también introducción a la endocrinología. Entonces ahora, luego de hacer como esa introducción, entramos a otra introducción, pero de Guyton. Bueno, entonces, fíjense cómo Guyton habla en su manera y ya da por sentado que uno maneja ciertas cosas, pero ahora, si es que no sabían, por ahí ya sabían lo que yo les estoy diciendo, ahora por ahí me dicen, pero profe, chocolate por la noticia. Bueno, en ese caso les pido disculpas, pero si por allí les ayuda a comprender mejor, maravilloso. Ok. Entonces, nuevamente, las actividades de varias células, de tejidos y de órganos del cuerpo están coordinadas mediante acción de diversos mensajeros químicos. Eso estuvimos viendo. Pero como nosotros ahora vamos a hablar del sistema endocrino, nosotros vemos que esto tiene que ver con el sistema endocrino. Las hormonas. ¿Verdad? Entonces, entrando, nos hace un poco de cultura general fisiológica, Guyton, y nos dice, o sea, cómo muchas células del cuerpo y muchos órganos funcionan. Y es porque hay mensajeros químicos que les están diciendo qué hacer. Y esos mensajeros químicos, ¿verdad? O sea, son sustancias químicas que pueden ser de distinta naturaleza. Hay mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. Nosotros ya aprendimos sobre todo a dar la parte nerviosa, o cuando dimos, por ejemplo, la placa neuromuscular, que al final del axón se liberan neurotransmisores que después van a actuar en la membrana, ¿verdad?, celular de la siguiente célula, que puede ser célula muscular, si es una placa neuromuscular, o si es un axón entre una célula, una neurona y otra neurona, ¿verdad? Entonces ahí actúan los neurotransmisores, eso ya aprendimos. Entonces son los neurotransmisores los que van dictando lo que la célula tiene que hacer. La otra manera es porque hay hormonas endocrinas, que es lo que estamos hablando ahora. Que las células que pertenecen a glándulas liberan sustancias químicas, porque las hormonas son sustancias químicas, que luego ingresan al torrente sanguíneo. Por eso era endocrino. Y tiene que ir a hacer acción en otro lugar. Después están también nos dice, hay hormonas neuroendocrinas. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que también las hormonas son liberadas también por tejido nervioso, y lo que libera ese tejido nervioso ingresa a torrente sanguíneo, que es lo que acabamos de ver, lo que pasa con hipotálamo y neurohipófisis, que no es lo mismo lo que pasa con hipotálamo y adenohipófisis. Entonces también hay hormonas neuroendocrinas. Hay hormonas parácrinas, y por ahí vamos a entender qué son las hormonas parácrinas. Hay hormonas autócrinas también, así como hablamos de hormonas endócrinas, hay estas también, parácrinas y autócrinas, y citocinas, que de alguna manera ya sabemos que son las citocinas que se suelen liberar también para que a su vez haya una respuesta. Bueno, entonces, lo que hice acá es presentar primero esto, y ahora es desglosar un poquitito, aunque ya les desglosé de alguna manera, pero como dice exactamente Guyton, los neurotransmisores son liberados por los axones terminales, esto que ya aprendimos, ¿están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces es repasando algo que ustedes ya conocen, como que van ordenando más, ¿verdad? Ayuda esto
a ordenar lo que uno va sabiendo, ¿verdad? Como encajando, porque realmente la fisiología, como cualquier otra materia, es como si nos presentaran un rompecabezas. Y nos van dando de a poquito las partes del rompecabezas y de dónde va, acá, acá, y todavía no sabemos qué va a salir finalmente. Y de repente cuando se da todo un capítulo se supone, mira, acá sale el sistema nervioso. Y así es como funciona. Esa es la idea. Entonces, esto es así también. Los neurotransmisores, entonces sabemos, son liberados por axones. Y si nos dice axones, estamos hablando de neuronas, ¿verdad? Por eso es neuro. Son entonces liberados por los axones terminales de las neuronas. ¿A qué nivel? En las uniones sinápticas, donde hacen sinapsis. Y que actúan localmente, o sea, a ese nivel nomás actúan controlando funciones nerviosas. Siempre un neurotransmisor va a actuar a este nivel. Bueno, ¿qué son las hormonas endocrinas? Las hormonas endocrinas es lo que ahora estamos abordando más. Son hormonas producidas por glándulas o por células especializadas que secretan ¿a dónde su hormona? A la sangre, a los vasos sanguíneos que tienen cerca y ahí le segregan. Entonces, la hormona y va a viajar por la sangre para llegar a células diana, ¿verdad? O células blanco que están ubicadas en otro lugar del organismo. Entonces, esta hormona va a viajar a través de la sangre hasta llegar al órgano blanco o el target, también como se le dice, órgano diana. Porque hasta ese lugar va a viajar. Están las hormonas neuroendocrinas. ¿Qué son las hormonas neuroendocrinas? Son las que son secretadas por las neuronas, en este caso, hacia la sangre. Esa es, fíjense la diferencia con esto. Las neuroendocrinas, esto es lo que está ocurriendo entonces con la neurohipófisis. Al torrente sanguíneo, el impulso nervioso, y ahí liberan las neurohormonas. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, hormonas, ninguna de estas imágenes ustedes tienen en Guyton. Ustedes tienen en Guyton el contenido, el conocimiento, pero las imágenes yo les voy apoyando con esas imágenes para que les ayude a comprender más. Como mi material didáctico. Bueno, las hormonas parácrinas, ¿qué significa? Son secretadas también por células, acá ven, por células glandulares, ¿verdad? ¿Hacia dónde va? En este caso, hacia el líquido extracelular. Esto no es correcto, porque acá nos dice que da a entender que va al vaso sanguíneo. No, eso tengo que sacar. Bueno. Bueno, entonces esta hormona parácrina secreta la hormona al líquido extracelular. No nos dice a la sangre, para que actúen sobre células diana vecinas de un tipo distinto. En las células que están cerca, pero son las células dianas, no es sobre cualquier, tienen que ser sobre las células dianas. Y después vamos a ir aprendiendo que para que una hormona haga efecto en su target, en su célula blanco, todas esas células tienen que tener receptores para esa hormona, o si no, no va a haber efecto. Bueno, ¿qué son las hormonas autócrinas? Las hormonas son producidas por las células, pasan al líquido extracelular y desde allí actúan sobre la misma célula que le produjo. Eso quiere decir a sí misma. A sí misma, entonces le va a afectar esa secreción que produjo esa hormona, pero tiene que salir primero al líquido extracelular. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, y después la citocina, porque acuérdense que estamos hablando de todos los tipos de mensajeros químicos que hay. No es que todo esto actúa en el sistema endocrino, ya va, nos vamos dando cuenta qué es lo que actúa en el sistema endocrino, pero empezó por esto Guyton en su introducción para meternos en la parte endocrina. Y bueno, y lo que son las citocinas, que nosotros ya sabemos que las citocinas son secretadas por las células, ¿verdad? Eso ya hemos aprendido antes en clases anteriores.
se van la citosina al líquido celular y pueden funcionar, nos dice, de distintas maneras, como si fuese una hormona autócrina, parácrina o endocrina. ¿Y cuáles son los tipos de citoquinas? Cuando nos hablan las interleuquinas, por ejemplo. Y las interleuquinas, ¿quiénes son las que le fabrican? Los glóbulos blancos, por ejemplo. Otro tipo de citoquina o citocina es la leptina. Bueno. Y la leptina, ¿quién secreta? El adipocito, por si no supieran. Y a veces a esas citocinas que son segregadas por el adipocito se le llama adipocina. Ok. Esta imagen encontré también de este libro que es Fisiología Médica de Herschel Raff, ¿verdad? Entonces, acá lo mismo, ¿no? ¿Qué es una célula endocrina? O sea, que es una hormona, ¿verdad? Que actúa de manera endocrina, cuando es parácrina, autócrina, que acuérdense, auto viene otra vez a sí mismo, y acá nos agrega un concepto más, para que sepan, Guyton no presentó lo que quiere decir señalización intracrina, es decir, se secreta adentro, no llega a salir y va a funcionar adentro. Esto nomás para aumentarles un poquitito su caudal de conocimiento. Es decir, cultura general sobre el tema no le hace daño a nadie. Cuando uno lee apropiadamente, va apropiándose de más conocimiento. Ok. Y hay estudiantes de medicina que luego terminan, por ejemplo, en este caso, les gusta tanto el sistema endocrino que después cuando se reciben dice, yo quiero ser endocrinólogo. Y así se han hecho varios muy buenos endocrinólogos y que hoy son muy buenos médicos, muy buenos colegas. Ok, yo siempre quiero que salgan buenos colegas entre mis estudiantes. Ok, bueno. Localizaciones anatómicas de las principales glándulas y tejidos endocrinos del organismo. Si bien nosotros, cuando vimos de nuestra otra fuente, nos decía cuáles son los componentes, cuáles son los órganos componentes del sistema endocrino, bueno, y fíjense cómo dice lo mismo Guyton, pero con su terminología propia, con su propia manera de hablar. Y acá nos va mostrando lo mismo, nos muestra el hipotálamo, hipófisis, nos agrega la glándula pineal, tiroides, que esto está en amarillo, la paratiroides. O sea, estamos repitiendo un poco lo que ya vimos antes, pero nos agrega otras cosas. Al timo también le menciona como un tejido endocrino. Y en este caso nos sabemos que el timo, hasta cierta etapa de la vida nomás, existe. En la edad adulta ya no debiera fisiológicamente existir. Pero cuando hagan pediatría van a ver que es una glándula que existe a esa edad. Bueno, acá ven páncreas, nuevamente suprarrenales, riñón, el tejido adiposo que estuvimos hablando recién de la adipocina, la leptina, ¿verdad? Nos muestran los testículos, las gónadas, y nos dice que, excepto la placenta, que no nos muestra acá, que es una fuente adicional de hormonas sexuales. Entonces, ustedes van a ver que la placenta segrega también hormonas, ¿verdad? Y nos dice, pero a la placenta no se la considera como parte de tejido endocrino. Es lo que nos dice Guyton. ¿Comprendido? A pesar de que es una fuente adicional de hormonas sexuales. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Están comprendiendo? Sí, profe. Sí. Y porque ustedes, por ejemplo, ya empezaron a dar las clases de esto con la profe Arami. En Guyton van a ver esto. Ahí lo van a entender bien. Yo solamente les quise demostrar que hay una tabla en Guyton. Y ustedes ven el número de la tabla, entonces ya saben qué capítulo. ¿Y qué es lo que muestra la tabla? Van a ver que dice cuáles son
las glándulas. Acá dice hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, usted ya entiende esto. Y dicen donde habla de la tiroides, dice el capítulo, la suprarrenal, la médula, el páncreas, paratiroides, testículos, ovarios, acá está todo. Y nos dice dónde, en qué capítulo les aborda cada uno. ¿Qué hormona segrega cada una de estos órganos? ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función de cada hormona? Eso es lo. Y después la última columna nos muestra la naturaleza de las hormonas, porque una de las cosas que ya nos adelantó es que las hormonas son sustancias químicas. Y encima, en dos ocasiones me dijo, son péptidos. Pero acá vamos a ver que no solamente acá vemos, por ejemplo, aminas, ven acá esteroides, entonces nos está hablando de la naturaleza química de cada una de estas hormonas. Entonces, esta tabla es como cuando uno que ya leyó le ayuda a recordar, es como una ayuda a memoria. Bueno, ya sabemos que las hormonas entonces son sustancias químicas. Ya sabemos por quiénes son secretadas. Entonces, nos va a hablar acá de la estructura química y síntesis de las hormonas. Bueno, en cuanto a la estructura química, hay 3 clases generales de hormonas. Hay como otras subclasificaciones químicas, pero a nosotros en nuestra formación médica y a este nivel, esto es lo que necesitamos saber. Probablemente si esto estudian los químicos, como ellos analizan y tienen que enfocar de otra manera, entonces van a saber más. A nosotros nos interesa que básicamente hay 3 clases generales de hormonas en cuanto a estructura química. Y pueden ser aquellas que se comportan como proteínas y polipéptidos. ¿Cuál es el ejemplo de esas hormonas que son proteínas y polipéptidos? Nos dicen las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neuropófisis, por el páncreas, ejemplo, insulina, glucagón, la hormona paratiroidea, todas esas son de naturaleza, son proteínas y polipéptidos. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la otra clase de hormona? Las que su estructura química es de esteroide. ¿Cuáles son las hormonas? ¿Qué ejemplo de hormonas esteroideas? Cortisol y aldosterona, que son las que se segregan por corteza suprarrenal. Estrógeno y progesterona, que segregan los ovarios. Testosterona, los testículos. Y también, lo que recién nos decía, los estrógenos y progesterona, que es una adicional de hormonas sexuales, también son esteroides. Ahora nos falta la tercera clase. Ya aprendemos, está el tipo proteínas y polipéptidos, nos da su ejemplo. Esteroides, la segunda clase, y nos dio su ejemplo. Y el tercer tipo son los que son derivados del aminoácido tirosina. Y ese aminoácido tirosina se secreta en las glándulas tiroides, que son la T3 y T4, tiroxina y triodotironina, y la que se segrega por la médula suprarrenal. No confundan con corteza suprarrenal, que no es lo mismo. La anatomía y histología ya saben que no. El aminoácido tirosina es por médula suprarrenal. ¿Y qué es lo que secreta? Adrenalina y noradrenalina. Entonces, en este cuadro ustedes ya tienen el panorama general. La naturaleza química de las hormonas y dónde son secretadas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y esto es lo que está acá. Fíjense, péptidos, amina, péptidos, la mayoría son péptidos, esteroides, y acá van a esteroide, aldosterona, cortisol, esteroide, progesterona, estrógeno, acá está, y bueno, y es lo que acaba de decir, y después van a ver la importancia de que algo sea esteroide o sea proteína. Son hormonas, pero si bien, porque tienen algunas similitudes, se les llama hormonas,
pero tienen sus diferencias también, por eso se las clasifica así. Bueno, entonces primero nos va a decir algunas características generales de las hormonas polipeptídicas y proteicas. Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas, y es lo que acabamos de ver en esa tabla. La mayoría, casi todas, no todas, casi todas son polipéptidos y proteínas. Nos habla, dice que es el tamaño de las hormonas que pertenecen a esta clase oscila y pueden ser desde muy pequeñas, polipéptidos pequeños que tienen 3 aminoácidos. Ejemplo, hormona liberadora de tirotropina es el de este tipo. En cambio está la que tiene 200 aminoácidos. Ejemplo, la hormona de crecimiento y prolactina tienen este tamaño. Entonces acá nos está fundamentando el hecho, porque acuérdense, esto es ciencia. Hay hormonas con un tamaño muy pequeñito, molecular muy pequeñito, y nos explica por qué. Porque solamente tiene 3 aminoácidos. Ejemplo nos dio. Y hay otras que llegan a ser el otro extremo, la que tiene 200 aminoácidos, y es esto. Y están el intermedio, que están las otras. Por lo tanto, en general, aquellos polipéptidos, o sea, esas hormonas polipeptídicas que tienen 100 o más aminoácidos se denominan proteínas. En cambio, aquellas que tienen menos de 100 se les dice péptidos. Entonces acá entendemos por qué se les dice hormonas polipeptídicas y proteicas. La naturaleza es similar, lo que varía es la cantidad de aminoácidos que tienen. Entonces son proteicas las que tienen el tamaño grande, 100 o más aminoácidos. Y las más pequeñas, que es lo que nos estaba diciendo, varían en tamaño, son las polipeptídicas, que como tienen menos de 100, son péptidos. ¿Comprendido? Sí, profe. Ok. Sí, doctora. Siempre hablando de las hormonas polipeptídicas, que es uno de los tipos que hay. Nos dijo que esto es lo que más hay. Bueno, estas hormonas, y nos va a explicar un poquitito acá, como nos dijo primero, de qué es lo que nos iba a hablar, Ocurrió un problema. La estructura y síntesis. Ya nos está hablando de la estructura de estas proteínas, ahora nos va a hablar de esto, de la síntesis. Bueno, entonces nos ubicamos en esta figura, ¿verdad? 75.2, y nos dice, las hormonas proteicas y peptídicas. ¿Cuál era la diferencia entre hormona proteica y hormona peptídica? La cantidad de aminoácidos. ¿Cuál es más grande, proteica o peptídica? Proteica. ¿Cuánto tiene que ser para ser considerada proteica? ¿A partir de A cuánto? partir de 100. Más de 50 aminoácidos. No, 50 no. Más de 100 aminoácidos. Bien, A partir de profe. 100 proteínas. Miren lo que dicen acá, tiendan bien, con 100 o más. No es más de 100 o más, 100 o más. Corrijan el conocimiento. 100 o más ya es proteína. Con menos de 100, no se puede decir con 100 o menos, puesto que a partir de 100 ya es proteína. Con menos de 100 es péptido. Acuérdense, lean bien. Bueno, ok. Sea hormona proteica o sea peptídica, se sintetizan en dónde nos dice. Acá ya nos está mostrando, nos dice, esta es la célula de la glándula donde se sintetiza, sea del órgano que fuere, porque en distintos órganos hay hormonas proteicas y peptídicas. Y nos dice que a este nivel se está sintetizando, y dice síntesis. Se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplásmico. Acuérdense, hay retículo endoplásmico liso y rugoso. N es el componente rugoso. Pero cuando se sintetizan, no tienen actividad biológica. Entonces, como no tiene todavía actividad biológica, se le llama
prohormona. Luego, en el retículo endoplásmico se escinden, se divide, ¿verdad? ¿Y qué forma? Lo que se llama prohormona. Es de menor tamaño, claro, si se estuvo escindiendo, si se estuvo dividiendo, va a tener la prohormona, va a tener menor tamaño que la preprohormona. Entonces, cuando está como prohormona, acá vemos, se transfieren al aparato de Golgi. Ya sale del retículo endoplásmico rugoso y llega al aparato de Golgi. ¿Y qué les pasa en el aparato de Golgi? Se encapsulan. Y acá nos dice, acá se produce el encapsulamiento de la prohormona ya a este nivel. Y luego no queda en el aparato de Golgi, sale también, sale otra vez del aparato de Golgi, y al salir del aparato de Golgi se encapsula entonces en vesículas secretoras, y acá ya está como vesículas secretoras, ya está encapsulada la prohormona. Luego estas vesículas que contienen la prohormona contienen enzimas. Y estas enzimas le van a dividir, las enzimas que están dentro de estas vesículas, le dividen a esta prohormona para que se produzcan hormonas. Y las hormonas otra vez son de tamaños más pequeños que la prohormona. Pero cuando están todavía a este nivel, todavía, si bien es hormona, todavía no tiene actividad, está inactivo. O sea, se va a producir, o sea, van a ser más pequeñas. Ahí va a tener actividad biológica, pero también va a tener fragmentos inactivos, porque le divide. Y es así como se va a liberar ya las hormonas de la glándula, estas hormonas que son proteicas o peptídicas. Por eso nos dice, los distintos niveles de la célula que forman parte de esas glándulas que producen hormonas proteicas y peptídicas, que ocurre a cada nivel. Este es el nivel de síntesis, el nivel del encapsulado, del almacenamiento en las vesículas de secreción, para finalmente al otro lado de la membrana es donde se va a secretar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, vamos a terminar un poquito con estas hormonas. Bueno, nos dice otra vez, estas vesículas, ya entendimos todo el camino. Se va a detener otra vez en estas vesículas de secreción, que ya sabemos que ahí hay enzimas y lo que sucede a ese nivel. Bueno, estas vesículas que contienen la hormona ya, lo que le va a ocurrir a la prohormona para que se convierta en hormona, se almacenan estas vesículas en el citoplasma, y muchas de estas vesículas, ¿qué es lo que pasa? Se van a unir a la membrana celular para que sea secretada la hormona, que es lo que estamos viendo acá. Y nos dice que estas hormonas polipeptídicas y proteicas, que son secretadas por estas glándulas que tienen este tipo de hormona, se almacenan en estas vesículas hasta que se necesite la secreción. Y acuérdense que nos decía en nuestra otra bibliografía que las hormonas se liberan por pulsos. Entonces acá nos dice, ¿cuándo estas vesículas van a liberar la hormona fuera de la célula? Y van a liberar de estas vesículas cuando sea necesario, cuando se necesite de esa hormona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas vesículas, entonces ya sabemos que secretan la hormona y también fragmentos inactivos. Las dos cosas se segregan acá. Nos dice se secretan o se segregan cuando las vesículas secretoras, que son estas, se funden con la membrana celular y el contenido del gránulo entra en el líquido intersticial, esto es el líquido intersticial,
o directamente puede ingresar también al torrente sanguíneo por exocitosis. En muchos casos, ese estímulo para que sea liberado, para que haya exocitosis entonces de las vesículas secretoras, ¿cuál es? Nos dice, es el aumento de calcio en el citosol. Entonces, aumenta el calcio en el citosol, o sea, en el citoplasma de esta célula glandular, y eso es el estímulo para que se liberen estas hormonas y también los fragmentos inactivos. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno. Y en otros casos, estamos hablando del estímulo, porque nosotros ya sabemos, se va a liberar cuando se necesite. ¿Y qué le estimula para que salga? Y nos dice, puede ser por uno puede ser los estímulos porque aumenta el calcio en el citosol. Y nos dice, en otros casos, la estimulación ocurre por esto, porque aumenta el AMP cíclico. Ese es el otro, y acá nos va a explicar. En otros, lo que puede ocurrir es que la estimulación de un receptor de la superficie de células endocrinas, bueno, en este caso, este es una célula endocrina, la que va a secretar lo que acabamos de decir. Este líquido extracelular, esta es la membrana, ya estuvimos viendo la vez pasada, y nos dimos cuenta que hay un receptor, en este caso, que nos decía 6 veces, luego se da la vuelta. El receptor, y acá viene, dice la hormona, entonces, que el receptor se estimule, va a elevar la concentración del AMP cíclico, y ese aumento de AMP cíclico va a activar las proteínas sinasa, acá para que vean, estos de Guyton, está diciendo realmente cómo ocurre la fisiología de por qué hay esa liberación que acabamos de ver de las hormonas peptídicas o proteicas, y eso desencadena entonces que ocurra esto. Entonces, los dos estímulos para que se segreguen las hormonas peptídicas o proteicas y también los fragmentos, o es porque aumenta el calcio intracitoplásmico, lo que está en el citosol, o porque aumenta el AMP cíclico. Y acá nos explicó cómo ocurre esto. El mecanismo detallado de lo que ocurre para que esto, y que más adelante lo va a decir más. Lo va a explicar aún más todavía. Bueno, por otro lado nos dice, estas hormonas peptídicas son hidrosolubles, cualidad que les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los que actúan. Y vamos a entender por qué le hace que pueda entrar en la circulación para su transporte en los tejidos que sí actúan. Esto, ¿cómo entra? Acá vimos, son secretadas por la célula, entonces ingresan al torrente circulatorio y ya vemos, va a viajar, hasta llegar a la célula diana, que es donde va a actuar. Y ustedes ya ven lo de entrada, tiene un receptor, porque si no así, ¿cómo sabe a qué órgano se va a ir si va por la sangre como todos? Y bueno, porque hay receptores que le captan. Bueno, hasta ahí vamos a llegar, porque yo le digo, yo estoy bastante enferma, pero no les quise parar la clase, así que necesito descansar un ratito porque me tengo que hacer mi medicación también. Les voy a pedir que retornemos para las 3:30, ¿sí? Vale, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno.